diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en alabanza. Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. Me diste un manto de alegría, cambiaste mi lamento en alabanza. Me diste un manto de alegría, por eso te alabaré. Te alabaré, te alabaré, oh, cuán bueno es el Señor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, oh, cuán bueno es el Señor. Amén, sí Señor, te alabamos Señor, siempre en todo tiempo, Señor, tú mereces alabanza y adoración. ¿Cuántos dicen amén? Padre, así te presentamos estas ofrendas, Señor. Te pedimos, Señor, que las recibas, que sean de olor grato ante tu presencia, Señor, y que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que las han venido a traer. Los que no pudieron, Señor, tú conoces su condición, súpleles, Padre Santo. En el nombre de Jesús, recíbala. Amén. Pueden tomar asiento en esa bendición. Y bien, pues se está pasando este mes, ¿verdad? Este es un mes muy corto. Este mes solamente trae 28 días. Entonces ya para la próxima semana ya sale el mes. Acaba de empezar el año y ya estamos ya en el segundo mes. Pero así es, hermano, estamos en tiempos peligrosos y hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, como dice la Biblia. Y qué bueno que usted ha aprovechado, ¿verdad? Llegar a la iglesia, estar aquí, que no se quede en su casa. Yo sé que muchos están cansados, están a lo mejor, ¿verdad? Hubieran querido quedarse en la casa, pero se esforzaron y están aquí. Y Dios nos va a hablar por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a rápidamente, ¿verdad? A la palabra de Dios. Acuérdense que este domingo que viene estamos en ayuno congregacional desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, despedimos y ya después venimos a las 5, no despedimos, sino que a las 5 es el servicio y después del servicio, ¿verdad? La Santa Cena y de ahí nos vamos a comer, ahí entregamos el ayuno. Y de jóvenes, el viernes próximo va a ser de jóvenes, así es que no se queden los jóvenes, vengan porque Dios nos va a hablar también, amén. Y yo sé que un aplauso para que los jóvenes también se animen. El domingo estaba casi llena la iglesia y yo sé que el viernes de jóvenes, yo sé que van a venir muchos jóvenes y van a recibir palabra de Dios, así es que ese es el sketch de esta semana. Vamos a la palabra de Dios rápidamente. Y vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer un pasaje bíblico que muchos de ustedes ya conocen y lo han escuchado mucho. Un versículo clave de ese capítulo 7, que es el versículo 14, pero vamos a empezar desde el versículo 11. Y vamos a estar hablando de cómo se debe de humillar el pueblo de Dios, cómo nos debemos de humillar nosotros. Y Dios nos va a enseñar, ¿verdad?, cómo debemos de humillarnos y que en realidad siempre tenemos que humillarnos delante de Dios. Porque vamos a aprender algunas cosas muy bonitas y usted se va a dar cuenta que en realidad nosotros siempre tenemos que estar humillados bajo la poderosa mano de Dios, como dice el apóstol Pedro en su epístola. Y el problema es, hermano, que el hombre por naturaleza pues es obstinado, orgulloso. Siempre por naturaleza el hombre, estamos hablando del hombre en general y la mujer, pues ya viene con eso de carácter de rebeldía, de desobediencia, de orgullo, de obstinación. Pero los hijos de Dios tenemos que reconocer que tenemos ese problema y cuando usted ora a Dios, cuando usted se presenta delante de Dios, cuando usted le dice, Señor, aquí estoy, y ora a Dios, usted se está humillando delante de Dios. Nos estamos humillando delante de Dios cuando nosotros oramos a Dios. Ese es un acto de humildad. Porque no fácilmente el hombre por naturaleza, no fácilmente se arrodilla allí en un lugar a orar, a pedirle a Dios. Por naturaleza nadie quiere hacer eso. Porque se le hace humillante, ¿verdad? Pero a nosotros se nos enseña por medio de la palabra que así es como Dios
quiere ver a su pueblo pidiéndole en oración las cosas que Él quiere. Y así es como Dios suple necesidades, así es como Dios escucha oraciones, así es como Dios bendice a su pueblo. Y siempre tenemos que entender que necesitamos ser humildes constantemente para que Dios haga a favor nuestro, obre a favor nuestro. Y por naturaleza nos hemos dado cuenta que nosotros mismos, no sé si usted se ha dado cuenta que a veces usted no quiere ni orar, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta que a veces tu esposa te dice, vamos a orar y otra vez a orar. Los niños no se digan, vamos a orar y los niños allí a fuerzas. La mamá tiene que hacer los que oren, porque ya uno por naturaleza ya tiene ese orgullo de que no, yo estoy bien, ¿para qué orar? Ya Dios conoce mi corazón. Pero es la rebeldía, hermanos, es la desobediencia, es el orgullo en nosotros. Y Dios nos va a hablar en esta noche acerca de eso, porque la persona que se humilla es una de las personas más mansas que está demostrando su humildad delante de Dios. Y también es un acto digamos, si es el varón, no es un acto de bajeza, sino es un acto de hombría verdadera. Dios dice en su palabra, ¿verdad?, que en algunas ocasiones dice que seamos hombres, ¿verdad? En otras palabras, que cuando uno se mete con Dios y tú te metes con Dios en oración, tú estás demostrando que eres un varón de Dios, ¿verdad? Muchos nos gusta que nos digan, ¿cómo estás, varón? Dios te bendiga, varón. Y se oye bonito, un varón de Dios, ¿verdad? Pero pues a veces si no oramos ni dependemos de Dios, pues en realidad no nos queda ese título de varón. Y a las mujeres, sierva de Dios. Dios te bendiga, sierva. Y la sierva nunca ora. La sierva nunca se quiere humillar. Siempre está discutiendo, peleando, chismeando. Pues no nos quedan a veces esos títulos. Entonces tenemos nosotros que, hermanos, humillarnos siempre. Entonces para cuando te digan, Dios te bendiga, sierva, pues para que te quede el título. Dios te bendiga, varón. Amén. ¿Verdad? Y no es para que usted se enorgullezca, sino para que diga, no, tengo que ser más humilde para que me quede ese título, para recibir el título ese de varón y de sierva. Vamos a aprender esas cosas, ¿verdad? Y vamos, ahí ya están en capítulo 7 de 2 de Crónicas, versículo del 11 al 14. Ahí vamos a entender algunos versículos claves ahí. Leemos, dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, este es el versículo clave que muchos ya se lo saben, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese versículo lo leemos casi siempre a la ligera, y ya no lo sabemos, si se humillare mi pueblo. Pero si nos damos cuenta, los versículos anteriores están hablando de juicio. Si, por ejemplo, si vamos a donde dice que Dios se le aparece a Salomón, en el versículo 12, y se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ese capítulo 7 está hablando, si usted no conoce este libro, está hablando de cuando Salomón le dedicó el templo a Dios, le hizo el templo y se lo dedicó a Dios. Y aquí ya Salomón hizo una oración para que Dios estuviera presente en esa casa y Dios obrara en ese lugar. Cuando oraren, cuando pidieran a Dios que Dios se hiciera presente y obrara a favor de ellos. Entonces, dice el versículo 13, dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consumiese la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ese versículo está hablando de que si el pueblo peca, ya que se edificó el templo, y que si el pueblo peca y el pueblo se vuelve en contra de Dios, y Dios le tiene que mandar juicios. Porque cuando el pueblo de Dios
peca y no se quiere arrepentir, Dios manda juicios para que se arrepienta. No porque no ame al pueblo, no porque no ame, todavía Dios manda juicios a las iglesias. Porque dice la palabra de Dios que el juicio de Dios empezará por la casa, hablando del apóstol Pablo en una de sus epístolas. Porque si Dios no disciplina a su pueblo, ¿cómo va a traer castigo al mundo? Entonces, cuando hay un juicio de parte de Dios a la tierra, es porque la tierra ha pecado, porque la tierra no se quiere arrepentir. Hablando de la tierra, hablando del pueblo, hablando de una nación, hablando de una ciudad, hablando de una aldea, qué sé yo, o hablando de una persona. Siempre que hay un juicio de parte de Dios es porque esa persona no está bien. Hay excepción, ¿verdad? Porque a Job le vino una calamidad, pero fue una prueba que Dios permitió en Job. También hay veces, ¿verdad?, que uno pasa por pruebas y no es que uno esté mal, no es que uno esté pecando y que a lo mejor hasta nos juzgan, ¿no? Pues a lo mejor está en pecado, por eso le vino eso. Pero hay veces que sí son juicios de Dios. Cuando el pueblo o una nación no se quiere arrepentir, entonces hay que entender bien, ¿verdad?, que Dios a veces permite pruebas, pero Dios también a veces trae juicios. Dios así es, así obra Él. Por eso este versículo dice que si cerrare los cielos, ¿verdad?, para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que acabe con todas las siembras, y pero dice que en el versículo 14 dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está hablando, ¿verdad?, de que si dice que se convirtieren de sus malos caminos, está hablando que ese pueblo se fue en contra de Dios, que ese pueblo buscó diferentes caminos y dejaron a Dios. Dice, yo perdonaré, ¿verdad? Y se humillare y se vuelve, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí dice que ese pueblo, si peca, y Dios trae la calamidad, dice que si ellos oran, Dios va a detener el juicio y lo va a bendecir. Y eso es para cualquier persona. Si viene un juicio contra una persona que está en pecado y no se quiere arrepentir, por medio de esa aflicción, la persona puede caer en conciencia de que es un juicio de Dios y puede arrepentirse. Y se va en oración delante de Dios, Dios contesta su oración y Dios lo libra del juicio en el cual está. Eso es lo que está diciendo el versículo 14. Y vamos a ir a Génesis. Siempre que Dios, como dije en un momento atrás, siempre que Dios ha traído juicios a la tierra o a los pueblos, es por el pecado. Y vamos a ver en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7. Ahí vemos que en Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 7, ahí habla de cuando el pueblo se empezó a corromper, el mundo, antes de Noé, cuando se corrompió. Dios dijo, yo voy a traer juicio, porque este mundo han caído en pecados que ya no aguanto ver el pecado de este mundo. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal, siempre al mal. Dios vio que la gente era pura maldad, solamente pensaban en el mal, en su corazón solamente había maldad. Y el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí dice que Dios tiene un corazón también. Acuérdese que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Entonces Dios también tiene un corazón. Le duele en el corazón ver que la gente peca. Le duele en el corazón ver que nosotros pecamos, que su pueblo peca. Y dice que le dolió en su corazón, ¿verdad? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. En otras palabras, es como cuando tú le tienes confianza a una persona y de repente te decepciona, te duele en el corazón que esa persona te haya fallado. Te decepciona y duele en el corazón porque es una decepción que duele. Y a Dios se decepcionó del hombre cuando pecó, cuando se descarrió, cuando se desvió
sus mandamientos, de su palabra. Y vemos ahí, ¿verdad? El versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Después vio a Noé, en el siguiente versículo dice, pero, ¿verdad? Halló gracia a Noé ante los ojos de Dios. Vio que Noé era diferente a todos los demás y lo escogió. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ya conocemos la historia, que solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras, y de ahí se pobló la tierra hasta el día de hoy. Y vemos ese juicio que Dios trajo porque la tierra se corrompió. Pero también vemos vamos ahora a Génesis capítulo 18. No, vamos a Génesis capítulo 11 y versículos del 1 al 7. Ahí vemos otra historia que usted también ya la sabe, es la Torre de Babel. Allí Dios también trajo juicio porque después del diluvio, cuando se pobló la tierra de nuevo, se empezaron a hacer idólatras, se hicieron idólatras, el pueblo empezó a corromperse de nuevo, después de ya en nuestra era. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y el 2 dice, y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Al decir, hagámonos un nombre, ya estaban pensando en hacer un ídolo, en hacer una persona en la cual iban a seguir. Ya no iban a depender de Dios, sino iban a depender de un nombre, dice ahí. En otras palabras, iban a hacer una torre y ahí iban a establecer su idolatría. Dice el versículo 5. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Usted sabe que cuando se une el pueblo, se une una nación para conseguir algo, lo consiguen. Empiezan a, digamos, cuando quieren cambiar las leyes, dicen vamos a establecer esta ley y se unen y empiezan y se unen y entre más se unen, más fuerza agarra esa ley que quieren establecer y la establecen, porque la mayoría gana siempre. Aunque usted diga, no, yo no acepto esa ley. Yo no acepto esa ley, pero como la mayoría gana, la mayoría de votos, entonces ya establecen las leyes, porque se van en mayoría de votos. Pues así pasó, dice, porque esta gente empezaron y no van a desistir, no van a parar hasta que hagan lo que ellos quieren hacer. Y así están, lamentablemente, así está el mundo. Establecen leyes, se organizan y van y buscando votos y buscando fuerza y se unen y establecen leyes que van en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, y después vienen los juicios. Y Dios no perdona cuando una nación se va en contra de su palabra, porque Dios es justo. Dios sería injusto si no hiciera nada. El versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Sabemos, ¿verdad?, que Dios confundió las lenguas allí. Las confundió para que no se entendieran lo que estaban haciendo. Porque cuando en una obra no se entienden, esa obra no va a funcionar. Si entre ellos no se entienden, no va a funcionar porque tiene que haber comunicación, ¿verdad? Si usted está trabajando en una compañía y todos hablan inglés, esa obra funciona, esa obra va hacia adelante, porque aquí se tiene que hablar en inglés. Pero si hay puros hispanos y si hay de todo ahí, hay haitianos, hispanos, americanos y europeos, y no se entienden entre ellos, no va a servir, no va a funcionar. Entonces siempre tienen que haber personas, ¿verdad?, que lideren una compañía, un lugar, un
algo que están haciendo. Pues aquí les confundió las lenguas Dios de tal manera que ya no se entendían y dijeron, no, mejor pararon la obra, porque Dios fue del modo que sabía Dios que podían ellos parar de hacer lo que estaban haciendo. Y de ahí es donde dicen que ya ahora hay muchos idiomas por esta razón. Pero antes había solamente un solo lenguaje, según dice el primer versículo que leímos. Bueno, vemos ahí, ¿verdad?, que Dios trajo ese juicio de lenguas. Digamos que fue como un juicio de Dios para confundirlos y que no sigan la obra. Fue un modo de parar la obra. Y Dios no trajo, digamos, muerte a nadie, simplemente confundió las lenguas. Pero es un acto de juicio de Dios por querer hacer algo en contra de Dios y querer, como dicen ellos, queremos hacer un nombre para que, pues, si nos esparciéramos por toda la tierra. Y vemos también en Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21, donde allí cuando Dios también va a traer a Sodoma y a Gomorra el juicio, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Él está hablando ahí Dios está hablando con Abraham. Y dice el 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y en el capítulo 19, en el capítulo 19, versículos 24 y 25, vemos allí el juicio de Dios contra Sodoma y contra Gomorra. Y este es el juicio que él trajo, vamos a leerlo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Dice de parte de Jehová. Ahí no fue el diablo, ahí fue Dios mismo trayendo juicio. Sabemos que Dios a veces usa al diablo para traer juicio, a veces, ¿verdad? Y uno tiene que reprender al diablo. Pero cuando Dios trae juicio, hermanos, aunque tú reprendas, es Dios mismo. Perdón, cuando Dios trae un juicio a una persona que está mal y no se quiere arrepentir, que está en pecado y no se quiere arrepentir, y le viene el juicio, aunque tú ores y que tú digas, Señor, ten misericordia, mira, pero si ese juicio viene de parte de Dios, hasta que esa persona pase por el juicio, deben tomar un poquito de agua, Disculpen, aquí tengo una botella, no me la tienen que traer. Disculpen. Bueno, ahora sí, es que como forcé mucho la voz para cantar. Sigamos ahí. Dice, entonces, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Vemos ahí el juicio, ¿verdad?, de parte de Dios. Y dice el versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo destruyó. Ese juicio destruyó hombres, mujeres, niños, animales, toda la vegetación la destruyó. Porque fíjese que azufre y fuego, caer desde los cielos, bolas de azufre y se consumió todo. Por parte de Dios. Porque dice que ya no se quisieron arrepentir tampoco y ya Dios dijo, no más haya memoria de estas ciudades. Las destruyó a todas por el pecado de ellos. Entonces Dios trae juicios cuando el hombre, las naciones, no se quieren arrepentir. Sigamos hacia adelante. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice que vamos allí. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Usted sabe que cuando una persona es quebrantada es porque antes era soberbia, es porque antes era altiva, pero cuando está quebrantada se le acabó la soberbia, se le acabó la altivez, se le acabó el orgullo. Una persona que está pasando por una aflicción, por una enfermedad, por un dolor, por un accidente, esa persona que haya sido bien orgullosa, se le acabó el orgullo, hermanos, porque ahí lo que hay es dolor y sufrimiento. Y ahí ya no puede decir que las puede, porque no, se le acabó todo lo que tenía, porque está en aflicción. Por eso a veces, como le digo, a veces el hombre tiene que pasar por aflicción, por juicios,
Y Dios lo permite para que el hombre se humille. Ya que no se quiere humillar voluntariamente, Dios permite para que ese hombre o esa mujer se humille, trayéndole juicios, aflicciones, trayéndole quebrantamiento. Y de ese modo el hombre se puede humillar. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando una persona está bien arriba, está bien obstinada, está bien, que está saludable y cree que puede hacer cualquier cosa y que está bien arriba, antes del quebrantamiento está así. Pero ¿qué dice el versículo 19? Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor uno humillarse con aquellos que son humildes, buscar de Dios, que en las iglesias es donde debe haber las personas más humildes, en las iglesias. Es mejor uno convertirse a Cristo, dejar la soberbia, dejar el orgullo y buscar de Dios con los humildes, con aquellos rectos de corazón, que repartir despojos con los soberbios, dice ahí, que andar con la gente soberbia y altiva. Por eso mejor conviértase a Cristo, sírvale al Señor y usted va a estar en bendición. Dice Santiago capítulo 4, versículo de 1 al 10, vamos a leer. Santiago 4 del 1 al 10. Aquí también está hablando de personas altivas, soberbias, orgullosas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí está hablando acuérdense que aquí Santiago le habla a la iglesia. Sigue diciendo el otro versículo. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no obtenéis, alcanzáis, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El otro versículo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo creo que Santiago era catracho, porque creo que los catrachos hablan así, ¿verdad? Pedís, recibís, vos. ¿Sí dicen así ustedes, pedís o no? ¿Alguien les ha oído por ahí decir pedís? Sí son los hondureños, ¿verdad? Pedís, ok. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El otro versículo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sigue diciendo el otro. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A la gente que es soberbia, que es altiva, que es orgullosa, Dios lo mira de lejos, no le hace caso, aunque le pida. Pero dice que al que se humilla, Dios lo ve de cerca. Dios dice ahí, pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A decir que resiste a los soberbios es que los mantiene alejados, los mantiene lejos, pero da gracia a aquellos que se humillan. En otras palabras, a decir da gracia es que Dios les concede algunas peticiones, es que Dios les concede peticiones que el humilde le pide a Dios. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Porque hay personas que traen el diablo atrás de ellos todo el tiempo andan con problemas, que le pasan muchas cosas porque el diablo anda atrás de ellos haciéndole la vida imposible. Pero ¿qué dice ahí? Someteos pues a Dios, porque no se quieren someter a Dios. Por eso el diablo siempre está ahí encima y encima y encima, porque no se quieren someter a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Él mismo se va a ir. Cuando sabe que Dios está de tu lado, dice, ¿para qué? Dice como a Job, dice que a Job le decía el diablo que Dios lo tenía rodeado. Dice, yo no puedo, en otras palabras, Él te sirve porque lo tiene rodeado, lo tiene rodeado, lo tiene cercado y a sus manos, al trabajo de sus manos ha dado bendición. Y así es Dios con el que es humilde. Dios lo favorece, Dios está con él y el diablo no puede tocarlo porque Dios está de su lado, dice que lo rodea. Y el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Es porque cuando dice acercaos a Dios, es que están muy lejos de Dios. Es que el orgulloso está lejos de Dios. Es que el pecador está lejos de Dios. Y cuando se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Aquí está hablando de pecadores y los de doble ánimo. Hay personas que pecan a cada rato, y es lo que está hablando ese versículo, que cada rato están pecando. Y hay personas que son de doble ánimo, que a veces les sirven a Dios y a veces no. Hoy sí van a la iglesia, el día de mañana ya no quieren ir. Una semana van, otra semana no, un mes sí, así. Son personas de doble ánimo. Por eso Dios dice, ¿verdad?, que a los pecadores se limpien las manos y que los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Eso quiere decir que sus corazones están contaminados, por eso están en desánimo, por eso están entre sí y entre no, están a medias aguas. Porque le quieren servir a Dios, pero le quieren servir al mundo. Por eso dice, purifiquen vuestros corazones. Porque a lo mejor sus corazones están contaminados de este mundo y quieren disfrutar del mundo y también quieren servir a Dios. Y no podemos. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Porque no podemos servir a dos señores. Dice el versículo, ¿cuántos versículos puse aquí? 9 y 10. Dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Prefiere Dios que nosotros estemos tristes, ¿verdad? Y llorando delante de la presencia de Dios, a que estés por allá disfrutando del pecado y de la maldad. Porque hay personas que se alegran allá en el pecado y en el mundo y en la maldad y creen que se gozan y creen que eso es disfrutar la vida, pero dice que es mejor entristecerse uno por el pecado y llorar delante de Dios a que estés alegre y triste por allá en el mundo disfrutando del mundo. Y dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando tú te humillas delante de Dios, Él te exalta, Él te pone en alto, Él te favorece, Él te recompensa, porque Él da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nunca vamos a perder cuando le servimos a Dios. Nunca vamos a ser defraudados de parte de Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Pero hace falta que nos humillemos. No nos queremos humillar, queremos que Dios nos dé todas las cosas y sin humillarnos. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día, que no se quiere humillar, quiere hacer las cosas a su manera y como quiere. Y si quiero voy a la iglesia, y si no quiero no voy a la iglesia. Y cuando le piden a Dios, Dios no los favorece, porque a Dios hay que servirle de corazón y como Él quiere, no como nosotros queremos. Si el líder te dice, mira, afírmate bien, o aquí el pastor o nosotros, afírmate bien con Dios. No, yo últimamente ustedes exigen mucho. Pues Dios no te puede favorecer porque entonces no hay humildad. Y cuando tú tienes una necesidad y estás pidiendo la oración, ¿cómo Dios va a obrar a tu favor? Cuando tú quieres servir a Dios, lo sirves, y cuando no quieres servir, no le sirves. Entonces, es lo que dice ahí, humillados delante del Señor y Él los exaltará. Cuando constantemente nosotros estamos dependiendo de Dios, Él siempre nos va a exaltar, nos va a levantar, nos va a poner en alto. Pero hay que humillarnos para que podamos recibir ese favor de parte de Dios. Seguimos avanzando. Y si vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6, del 6 al 9, también, allí también dice el apóstol Pedro que también los que se humillan, Dios también los pone en una posición virtuosa. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Salmo 91:1. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, no cuando uno quiere. Porque a veces tú te puedes humillar hoy y ya quieres que el día de mañana Dios te exalte. Dice cuando fuere tiempo. Es que a veces hay que pasar un tiempo uno humillado. Uno se humilla un día y ya la semana que viene ya no se humilla uno. No, cuando fuere tiempo. En otras palabras, Dios quiere que estemos continuamente humillados delante de Dios y a su tiempo Él nos va a exaltar. No dice qué término de tiempo. Puede ser semanas, días o meses o años. Es que Dios te va a exaltar. Pero a veces dices, no, pues yo le serví a Dios
esta semana y mira, todo me va mal. Pues es que hace falta que te humilles todo este año y el año que viene y todos los años. Queremos a veces que Dios obre a nuestro favor cuando en realidad hacemos una cosita insignificante. Es como el que hace ejercicio, va a hacer ejercicio un día y ya quiere rebajar 20 libras en un día. No hay que hacer ejercicio todos los días para que a lo mejor a los 3 meses ya rebajaste 5 libras. Y se decepciona uno porque dice, mira, tanto que estoy haciendo ejercicio y tanto que dejé de comer y no rebajo, estoy igual. Porque es que hace falta más humillarse uno más para que uno vea los cambios. Como decía un tío mío que ya se murió, ya hace tiempo murió. Dicen que el pan engorda. Dice, yo el otro día me llené de pan y no engordé. Con una vez que comió pan, porque él quería estar gordo. Y así es, muchas de las veces queremos que las cosas sean instantáneas, ¿verdad? Microwave. Queremos que ya, al instante, ya. No, uno tiene que humillarse. Uno tiene que esforzarse, uno tiene que sacrificarse, uno tiene que, para todo se requiere un sacrificio. Hay un dicho mundano que dice, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Es un dicho mundano. Pues así también, si las cosas que uno quiere de parte de Dios se hicieran fácilmente, pues cualquiera las obtendría. Pero no, aquí dice que cuando fuera tiempo, Dios va a exaltar al humilde. Hay que estar siempre bajo la poderosa mano de Dios. Y a su tiempo, Él no se sabe cuánto tiempo. Depende de Dios, no depende de nosotros. Dice el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Uno no puede estar ansioso. Y si está ansioso, hay que echar nuestra ansiedad sobre el Señor. ¿Y cómo echamos nuestra ansiedad sobre el Señor? Yéndonos en oración. Esa es una forma muy práctica para que usted eche su ansiedad sobre el Señor. Yéndose en oración. Póngase unas alabanzas y váyase en oración delante del Señor. Llore, gima, moquee y lo que sea delante del Señor. Eso es echar toda su ansiedad. Echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Y ahí dígale al Señor todo lo que usted siente ahí, que no lo oiga su esposa, porque a poco, como dije el domingo pasado, ¿verdad? Que este hermano llegó al altar y decía todo lo que le estaba pasando y mi esposa lo estaba oyendo. Dice, pero solamente tú y yo sabemos, Señor. Y mi esposa también sabía porque ella lo estaba escuchando, pues estaba gritando, hermanos. Cuando tú estás con el Señor allí, gimiendo, orando, ahí que sabes que solamente Dios te está escuchando, ahí estás echando toda tu ansiedad sobre el Señor. Y después ya te sientes livianito porque le llevaste tus cargas a Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero no nos queremos humillar. Queremos que Dios obre a nuestro favor y ahí sentados viendo la televisión, viendo el teléfono. ¿Cómo nos vamos a humillar así? No agarramos un tiempo para irnos a orar allá aparte con el Señor. No, porque no queremos dejar el celular. Estamos allí con las redes sociales. Eso no es humillarse, eso es perder el tiempo. Dios no puede orar a nuestro favor si nosotros no le dedicamos tiempo a Dios. Venimos a la iglesia 3 días a la semana y ya queremos que Dios haga todo a nuestro favor. Y en la casa ni un momento le dedicamos a Dios. Por eso estamos orando los días que no hay servicio en la casa, para dedicarle a Dios tan siquiera el tiempo que no venimos aquí, tan siquiera en la casa le dedicamos 1 hora al Señor. Como el día de mañana, el sábado que no hay servicio, el lunes y el martes, ya establecimos esa hora. Pero eso es usted y Dios. No se sienta culpable si nadie lo va a llamar, porque solamente usted y Dios saben si oró o no oró. Pero eso es para que nosotros en nuestra conciencia y que haya en nosotros una responsabilidad de que tenemos que acercarnos a Dios y humillarnos delante de Dios. Y Él va a exaltarnos a su debido tiempo. Dice el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese versículo también es muy mencionado. Pero tenemos que poner en práctica los primeros versículos. Humillados bajo la poderosa mano de Dios y para que nos exalte. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe. Cuando tú estás bien seguro de quién eres tú en Cristo Jesús, así resistes tú al diablo. El diablo te tira dardos, te tira que tú no sirves para nada y que estás perdiendo el tiempo y que nunca vas a llegar a nada y que vas a estar igual toda la vida. Tú tienes que mantenerte firme en tu fe.
al cual resistid firmes en la fe. Tú tienes que mantenerte firme en lo que has creído, en el Señor. El Señor está contigo y el Señor está con aquellos que le buscan, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, en la iglesia, en todo el mundo, alrededor del mundo. Las mismas aflicciones, los mismos problemas, todos los estamos pasando. ¿Usted cree que como pastor yo soy el único que pasa problemas? Yo sé que muchos pastores pasan problemas, unos más que otros, y usted también como miembro. Todos pasamos problemas, aflicciones, todos pasamos ratos desagradables, pero hay que mantenernos firmes en la fe. Hay que resistir firme en la fe al diablo, porque los mismos padecimientos que usted tiene, los tienen otros alrededor del mundo. No somos los únicos, porque esto de servirle a Dios, eso es una lucha. Acuérdense que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes, de tal manera que los problemas que pasamos, no creo que solamente usted los pasa, todos pasamos problemas, pero hay que mantenernos firmes en la fe, resistiendo al enemigo. Ya vamos a la mitad del mensaje, no se preocupe. Dios mismo nos enseña a humillarnos con su ejemplo. Si vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, del 5 al 11, Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, si lo puedes poner. El Señor nos enseña que Él también se humilló. Dios nos enseña en su palabra que Jesucristo se humilló. ¿Cómo no nos vamos a humillar nosotros si nosotros somos menos que Jesucristo? Él es nuestro Salvador. Haya pues en vosotros, aquí dice, haya pues en vosotros, esta carta de Filipenses la escribió el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le dice a los filipenses y a nosotros también, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sabemos que Jesucristo es Dios. Sabiendo que Él era Dios, Él no dijo, no, pues yo soy Dios en forma de hombre, yo no me voy a humillar. No, por eso dice que hay que tomar su ejemplo, hay que aprender de Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, nació de una virgen y caminó en este mundo como hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo se humilló, él mismo dijo, yo voy a morir en una cruz como un condenado. Así sabemos que así murió, como si fuera un criminal. Eso fue humilde, eso fue una humillación para nuestro Señor. Y dice que él no dijo, no, yo no puedo hacer eso, porque yo soy Dios mismo. No, él dijo que él no escatimó. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tuvo que humillarse para ser exaltado. Por eso ahora Él es el Hijo de Dios. Los demonios respetan ese nombre. El infierno tiembla cuando escucha el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él se humilló. Si Él no se hubiera humillado, no hubiera pagado el precio, hubiera sido como un hombre igual que todos nosotros. Pero Él se humilló. Él no dijo, yo soy Dios, no. Se humilló siendo hombre y fue a la cruz por nosotros. ¿Cómo nosotros no nos vamos a humillar si Él lo hizo? Y en realidad nosotros no pasamos tanto como lo que Él pasó. A veces, como le digo, a veces el orgullo del hombre es de que no me quiso hablar, pues yo tampoco le hablo. Que no me quiso mirar, pues yo tampoco. Me hizo esto, pues yo también le hago esto. Eso es orgullo, hermanos. Altivez, obstinación, todo lo que el diablo es. Entonces tenemos nosotros que ser humildes como Jesucristo nos da el ejemplo allí. Pero el orgullo del hombre, la obstinación, la desobediencia y todo lo que el hombre es por causa del pecado, eso ya lo sabemos. Pero Jesucristo nos da un ejemplo de cómo podemos humillarnos y cómo Dios nos puede exaltar cuando nos humillamos, cuando somos humildes.
Vamos ahora a Salmo capítulo 113. Ahí encontré en el Antiguo Testamento que Dios mismo, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo el que creó todas las cosas, Él también se humilló. Porque yo estaba buscando, ¿verdad?, esta palabra de humillarse. Y encontré el Salmo 113 y vamos a leer del 1 al 6. Me lo puedes poner en la pantalla. Dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Dice: sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Acuérdense que todos estos versículos están exaltando a Dios. Jehová es Dios, es el creador de todo, es el Padre de las luces. Y estos versículos, desde el 1 hasta donde vamos ahora, el 5, están exaltando al Creador, al Dios Todopoderoso. Son versículos que exaltan a Dios. Pero ahora vamos a ver el versículo 6. Dice: ¿quién como Jehová, nuestro Dios? El versículo 5, ¿verdad? Que se sienta en las alturas. En otras palabras, Él divisa todo, Él ve todas las galaxias, todo, Él puede ver todo. Dice: pero que se humilla a mirar el cielo y en la tierra. Aquí dice que se humilla. Cuando Dios allá en el cielo ve a la tierra, ve al hombre, ve a toda su creación, es un acto de humillación delante de Él, porque Él es santo. Y esta tierra está corrompida. Cuando Él mira a la tierra y ve todo el pecado y toda la maldad que hay, es humillante para Él ver toda la maldad que hay en la tierra. Pero ¿sabe qué? Él se humilla. Con todo eso, Él mira al hombre, Él mira a aquel que está en pecado. Y eso es un acto de humillación delante de Dios, según dice ese versículo. El Dios Todopoderoso se humilla al ver la creación que creó. En otras palabras, le da vergüenza. Le da vergüenza ver todo lo que es el hombre ahora, hoy en día, cómo está la maldad. Pero Él se humilla solamente viendo a esta humanidad, viendo la creación. ¿Por qué? Porque me imagino que el diablo le dice: mira, lo que tú creaste está todo echado a perder. Y Dios sabe que el mismo diablo lo echó a perder porque engañó a Adán y engañó a Eva. Pero con todo y eso, el diablo mismo, igual que le está diciendo a Dios: mira lo que tu creación, mira fulano, mira a esta gente cómo está. Y para Dios mirar es un acto de humillación. Pero con todo y eso, Él nos ve. Él ve todo lo que pasa en la tierra. Eso es lo que les quería mostrar, que Dios en el Antiguo Testamento también se humilló. También se humilló al ver la creación que está toda corrompida. Vamos ahora, dice, en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, ahí también, cuando uno está bien cargado, bien cansado, a veces como hombres, como aún hijos de Dios, nos echamos muchas cargas, muchas preocupaciones. Y dice el Señor, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. A veces estamos tan cansados, trabajados y no queremos ni humillarnos, no queremos ni orar, no queremos saber nada de Dios porque estamos cansados, trabajados, angustiados. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese versículo dice que llevemos el yugo de Jesucristo sobre nosotros, es porque en realidad nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso es llevar su yugo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú estás llevando el yugo de Jesucristo, que dice ahí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando tú haces tu voluntad, cuando tú no le pides a Dios y tú haces lo que a ti te da la gana y no consultas a Dios, ni quieres, ni consultas a Dios para nada, entonces tú estás diciendo que tú te diriges tú mismo. Tú estás haciendo tu propia voluntad y no llevas el yugo de Jesús. No llevas, en otras palabras, no llevar el yugo de Jesús es no hacer la voluntad de Dios. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso estamos trabajados, cargados, porque trabajamos con nuestras propias fuerzas sin pedirle a Dios fuerza, guianza. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y por eso nos cargamos, nos fatigamos, nos cansamos, nos agobiamos, porque no dependemos de Dios, dependemos de nuestras fuerzas. El versículo que sigue: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Jesucristo dice que es fácil y es ligera su carga. Pero cuando queremos hacer nuestra voluntad, no la queremos llevar porque es obstinación. Queremos hacer las cosas a nuestra manera
Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, nos volvemos una carga a nosotros mismos. Porque dice ahí que porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero hay que humillarse delante de Dios. Si no nos humillamos delante de Dios y hacemos lo que queremos nosotros, siempre vamos a estar cargados, siempre vamos a estar cansados. Todo nos va a pesar, porque el yugo no llevamos el yugo de Jesús, llevamos nuestro propio yugo y no queremos hacer su voluntad. Y por eso está la iglesia a veces cansada, cargada, fastidiada, enfadada, porque quiere hacer lo que quiere y no lo que Dios quiere. Cuando tú haces la voluntad de Dios, ni te cansa nada, todo lo haces con gozo, con alegría, feliz, contento, en paz, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Esa es la diferencia de un cristiano agobiado, triste, angustiado, que no hace la voluntad de Dios. Por eso está así. Haces la voluntad de Dios, haces lo que Dios quiere que hagas y todo te va a salir bien y te vas a sentir contento y contenta. Porque Dios no te va a defraudar, Dios no te va a desamparar, Él no miente en su palabra. Nosotros somos los que nos agobiamos la vida nosotros mismos. Dice ahora vamos ahora al Salmo 32 y ahí vamos a terminar. En el Salmo 32 vamos a leer todo el Salmo. Fíjese que este Salmo me interesa mucho y si usted lo lee como yo se lo voy a describir, yo creo que usted lo va a entender mejor. Porque este Salmo dice, vemos un ejemplo aquí de un hombre en pecado que después que se arrepiente, vemos la diferencia. Un cambio total después que se arrepiente y se humilla. Si empezamos a leer el versículo, aquí ahorita lo vamos a leer, pero le estoy leyendo voy a leer lo que Dios me puso que escribiera y usted se va a dar cuenta que así es. Dice el versículo 1 y 2, habla después que fue perdonado. O sea que el versículo 1 y el 2 empieza hablando cuando él ya está restaurado y perdonado. Aquí este salmo es el salmo de David. Pero estos dos versículos empiezan diciendo que él ya es libre de pecado. Y dice que es bienaventurado aquel que está libre de pecado. Entonces los dos versículos hablan cuando él ya, en otras palabras, cuando él escribió el libro, escribió cuando él ya estaba restaurado. Y entonces dice, aquí habla del 1 y el 2, habla después de que fue restaurado, y el versículo 3 al 5 habla de su condición de pecado. El 3, 4 y el 5 hablan cuando él estaba en ese procedimiento de que no se quería arrepentir, no se quería humillar. Entonces estaba pasando por una aflicción, por una humillación, era un quebrantamiento que él tenía, pero es que él no quería humillarse. Y así está el hombre que peca. El hombre que peca vive una vida agobiada porque está pecando y no quiere humillarse, y hasta no que uno lo que no se humille va a estar así, en la condición de esos tres versículos. El versículo 6 y 7 es cuando ya se arrepiente y se humilla en oración a Dios. Y el versículo 8 y el 9 es Dios hablando al que se acaba de arrepentir. Y el versículo 10 y 11 es una exhortación para todos los que se arrepienten y los que están mal. Así lo escribí yo y así es. Vamos a leerlo. Versículo 1 del capítulo 35. Dejen ponerlo aquí en la Biblia porque lo voy a leer en la Biblia también. En la pantalla ustedes lo pueden ver ahí, pero yo lo voy a leer en la Biblia también. Salmo 32. Es un salmo muy conocido. Yo hace tiempo me lo aprendí de memoria casi. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él está escribiendo estos dos versículos cuando él ya está restaurado. Dice, es bienaventurado. ¿Por qué? Porque él sabía la satisfacción que era siendo libre ya del pecado. Entonces el versículo 3 dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. Es el versículo que digo que él está en esos tres versículos que siguen. Habla de la condición en la cual él estaba, en ese procedimiento de pecado que él no se quería arrepentir. Dice, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así está la gente que está en pecado. Mientras calla, mientras no le confiesa a Dios su pecado, mientras quiere seguir pecando, así se la pasa, gimiendo, ¿verdad?
se envejecen los huesos. Usted es un pecador y se envejece porque es algo espiritual que lo envejece al pecador. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aunque esto no lo vea, aunque ande sonriente, contento y gozoso, pero por dentro está gimiendo porque sabe que está desobedeciendo a Dios. En su interior gime, su espíritu gime, su alma gime, porque está mal delante de Dios y está pecando y sabe que si no se arrepiente se va al infierno. En mi gemir todo el día, dice versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él estaba en una condición como cuando una planta está devastada por la sequía. Y así se sentía él, seco, todo triste, angustiado por dentro, aunque por fuera se miraba bien, pero por dentro sus huesos se estaban secando, se envejecieron sus huesos. Mi pecado te declaré. Cuando él estaba en esa condición, parece que dijo, yo me tengo que humillar, porque en esta condición en la cual estoy, voy a morir en esta condición, y va a ser crítica la cosa. Dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Aquí dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Usted vaya y confiésele a Dios sus transgresiones, sus pecados. No venga a confesárselas, no me las venga a confesar a mí. Aquí dice que a Dios le confesó su pecado. Yo no tengo que saber los pecados que usted tiene. Usted vaya delante de Dios, dígale, Señor, estoy mal y me arrepiento. Y nosotros vamos a ver los frutos en usted. La gente va a ver los frutos en uno mismo. No tiene usted que venir a decirle al pastor, confesarle los pecados, todo lo que está haciendo allá. No, yo no quiero saber lo que usted está haciendo, hermano. Que Dios lo sepa y Dios lo sabe como quiera. Pero es una bendición cuando usted va delante de Dios y le dice, Señor, yo estoy pecando, yo estoy mal. Tu palabra me confronta. Cada que escucho tu palabra, tú me hablas. Y yo sé que estoy mal, no puedo seguir así. Necesito humillarme y vengo delante de ti a humillarme de aquí delante de ti. Y yo te pido que me ayudes a vencer este pecado. Y después vamos a ver los resultados en usted. Vamos a ver los frutos, la gente va a ver los frutos. Nadie se va a dar cuenta, solamente usted y Dios. El cambio se va a ver por encima, porque por los frutos se conocen las personas. Cómo camina, cómo ve, cómo actúa. Por eso ahí dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y dice versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Aquí está hablando el que se acaba de arrepentir. Después de que se arrepintió de sus pecados, aquí está diciendo, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Él está hablando de su experiencia, que él se arrepintió, le pidió a Dios perdón por sus transgresiones, por sus pecados, y el Señor lo perdonó, ahora se siente libre. Dice, por eso orará a ti todo el que se arrepienta, dice, todo santo que pueda arrepentirse, el que quiera arrepentirse. Dice, tú eres, versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces uno puede venir a cantarle a Dios los cantos con libertad. Usted se le hace a veces difícil cantarle a Dios, pues es que a lo mejor su condición delante de Dios no está bien. A lo mejor está muy cargado, muy cargada con los pecados que trae de tiempo, y cuando usted quiere cantarle a Dios esos cantos, usted se siente pesado, se siente pesada, porque hay que confesarle al Señor los pecados que uno está cometiendo. Entonces ya puedes venir a cantar cantos de alabanza al Señor, con alegría, con gozo, te sientes livianito, te sientes livianita. ¿Por qué? Porque ya le dejaste tus cargas al Señor allá. Ya te humillaste delante del Señor, le dijiste, Señor, mi condición está crítica, ayúdame, levántame. Y usted se va a sentir libre, sin carga, porque así el Señor te quita tus cargas cuando tú vas y te humillas delante del Señor. El Señor es fiel, hermanos. Dice el versículo 8. Aquí es Dios hablando. Estos versículos, por eso le dije que usted tiene que fijarse quién habla. A veces habla el que se arrepintió y habla cuando está en el procedimiento, y luego habla, aquí aconseja en el versículo 6, que el que quiera arrepentirse, el que quiera vivir una vida libre de pecado, pues haga lo que él hizo. Y aquí el versículo 8, aquí habla Dios.
En el 8 y el 9 habla Dios. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es cuando tú te arrepientes, cuando tú vas delante de Dios y el Señor te va a enseñar dónde debes de andar. Porque ya no vas a andar en tus caminos, ahora Dios te va a guiar, porque ya eres libre, ya le confesaste el pecado, ya estás bien delante de Dios, entonces ahora Dios te va a guiar, es lo que dice allí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Usted se da cuenta que uno siente que Dios lo está viendo. Cuando ya le pusiste tus cargas al Señor, ahora tú sientes como que Dios te está viendo, pero te ve con ojos de ternura, con ojos de compasión, porque ya sabe que, porque tú sientes que recibió tu perdón, te perdonó. Y versículo 9, no seas, dice ahí, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Usted conoce los caballos, los mulos, ¿verdad? Son los machos o mulas, que son medio salvajes. Entonces, si tú no le puedes subir a un mulo o a un caballo sin freno o sin cabresto, porque si le subes, si no tienes cómo dirigirlo, va a hacer lo que le da la gana. Y dice Dios que no seamos así. No seas como el caballo o como el mulo, que hay que ponerles un freno para llevarlos donde el que lo maneja quiere. No, dice, no seas así. En otras palabras, hay que ser obediente, hay que ser humilde. No seas así, dice, no seas como el caballo o el mulo, que hay que ponerle cabresto o freno, si no, no se acercan estos a ti. Y el versículo 10, allí es el que está escribiendo el salmo. Allí es David. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esa es una exhortación, esos versículos son una exhortación para para tomar en cuenta a Dios y llevarle nuestras cargas al Señor. Y dice, y muchos dolores habrá para el impío. El que no se quiere humillar, el que quiere vivir en pecado, va a pasar muchos dolores. Va a seguir en sufrimiento. Dice, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. El que espera en Jehová, el que se apoya en Dios, el que depende de Dios, le rodeará la misericordia. Aunque uno caiga en pecado, Dios tiene misericordia porque uno depende de Dios. Es lo que dice allí. Y el 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esa es una exhortación para todos nosotros. Hay que cantar al Señor porque somos libres, porque el Señor va a perdonar nuestros pecados. Pasamos en aflicciones, pasamos en luchas y pruebas, angustias, pero a veces, como le digo, es porque no nos queremos humillar, es porque queremos hacer nuestra voluntad. Y así no trabaja. Si tú eres hijo de Dios, tenemos que depender de Dios siempre, todos los días, en oración, por medio de su palabra, cantando alabanzas al Señor. Él merece alabanza y adoración todos los días. Los animales, los pájaros le cantan, la naturaleza le alaba, y nosotros, enojados, tristes, angustiados, renegando por el trabajo, renegando por la vida. ¿Qué clase de cristianos somos? Tenemos que estar siempre alegres, ver la naturaleza, cómo le alaba. Ve un pajarito que está cante y canta, él no se preocupa por nada. Él alaba a Dios, los pajaritos, las aves. Y nosotros a veces no queremos ni cantarle una alabanza al Señor. Por la obstinación, por el orgullo, porque por naturaleza el orgullo está en el hombre. Y todos tenemos niveles de orgullo, yo creo, unos más que otros, pero hay que reconocer, hermanos, que tenemos orgullo. Si tú no reconoces que tienes orgullo, en realidad pues es el que tiene más orgullo, porque hay que reconocer que somos orgullosos en diferentes niveles. Yo no puedo decir que soy humilde. Si yo digo soy humilde, entonces estoy diciendo que soy orgulloso. Eso escuché una vez un predicador. Dice, una persona que dice soy humilde, ese es el más orgulloso. Dice. Así es que nunca diga usted yo soy humilde, porque en realidad tú estás diciendo que eres bien orgulloso. La humildad no se dice, hermanos. Que los demás vean la humildad en ti.
pero no diga yo soy humilde porque tú te estás exaltando y entonces ya no eres humilde. Ahí se te quitó el título. Que la gente te diga eres humilde, que los demás te digan es humilde, es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, es humilde. Pero no te levantes el cuello y digas no, sí lo soy, porque entonces sí ya se acabó, ya no eres humilde más. Tenemos que entender la palabra, hermanos. Entender la palabra para poder vivirla y vivir libres de maldad, de todo lo que el diablo a veces nos quiere acumular como hijos de Dios. Él nos quiere ver derrotados, nos quiere ver angustiados, tristes, afligidos, pero no tenemos que dar el lugar. Hay que mantenernos siempre bajo la poderosa mano de Dios. Hay que depender siempre de Él en oración, en intimidad con Dios, y Dios a su debido tiempo nos va a exaltar. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie y pasen al altar los adoradores. Hemos dado por terminado esta enseñanza. Acuérdense, el viernes a las 7:30 llegamos. Hoy por poco no llego, hermanos. Andaba en helicóptero por ahí dando vueltas. Mi esposa se fue a comprar el pollo para la cena y resulta que no pudo llegar. A las 7 llegó a la casa. Andaba un helicóptero ahí y parece que hubo un tiroteo ahí, cosa que nunca sucede en el vecindario, y cerraron la calle que no podíamos ni entrar ni salir. Mi esposa no podía entrar, yo no podía salir. Y ahí nos quedamos estancados. Ya por poco les llamo a los hermanos que empiecen, porque por eso llegamos un poquito tarde, porque cerraron las calles hasta las 7 de la noche. Llegó mi esposa por ahí y ya podemos llegar aquí, pero no sé qué pasó, creo que hubo un muerto, no sé qué. Andaba un helicóptero ahí dando vueltas. Que eso nunca sucede por ahí, es un vecindario bien tranquilo, pero ustedes saben que la maldad está por todos lados. Y sabrá Dios qué pasaría. Vamos a darle gracias a Dios. Y si usted necesita oración, vamos a orar. Si usted quiere oración, oramos por usted. No sé cómo está pasando usted los días que está pasando estos días, no sé cómo se la esté pasando, pero si quiere que oremos, vamos a orar, puede pasar enfrente. Y de lo contrario, pues despedimos el mensaje, el servicio. Pasa por aquí, Irma, mi esposa, y ora por la hermana María. Sí, Señor, todos en comunión, adoremos a Dios. Sí, Señor. Ahí ora por la hermana María. Tú conoces la situación. Y ora por ella. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Adore a Dios. Más de ti. Sí, Señor. Quiero más de ti. Cántele al Señor. Hoy rindo mi vida para darte lugar. Quiero más de ti. Sí, Señor. Quiero más de ti. Sí, Señor. Mira a tus hijos, Señor, que han pasado, Señor amado. Se han humillado, Señor amado, porque es tu Santo Espíritu, Señor, hablándonos. Obra a favor de ellos, Señor. Toda aflicción que estén pasando, toda carga, Señor amado, es quitada en el nombre de Jesús. La palabra dice: venir a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Ellos han pasado, Señor, con cargas, trabajados, Señor, con pesos, a lo mejor que ellos ya no pueden, pero tú, Señor amado, ahora mismo, Señor, los declaramos libres, sin cargas, Señor. Gracias, Señor. Más
más de ti, Señor. Rendimos nuestra vida, Señor. Te queremos dar el lugar que te mereces, Señor, en nuestro corazón, Señor, para que tú nos dirijas. Guiados por tu Santo Espíritu, Señor, podemos llegar, Señor, a la meta, Señor. Que no seamos nosotros con nuestras fuerzas ni con nuestra voluntad, sino que vivamos en tu voluntad, Señor, constantemente, día con día, Señor. Que podamos humillarnos, Señor, en oración, en intimidad contigo, Señor, y así poder ser dirigidos con tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente, líbranos, Señor. Que lleguemos con bien, Señor, y danos descanso, Señor, en esta noche, para el día de mañana levantarnos fortalecidos, Señor, para un nuevo día, Padre. Que podamos glorificar tu santo nombre el día de mañana con nuestro estilo de vida, Señor. Donde quiera que vayamos, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, salúdense los unos a los otros. Estaremos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, Cristo viene pronto.